¿Cómo están? Les damos la bienvenida a El Mundo Post Pandemia, una mirada desde la ciencia. En este espacio que ustedes saben, hablamos de los impactos que ha tenido la pandemia del COVID-19 en diversos sectores de nuestra vida diaria, en la salud, en la educación, el trabajo. Hemos hablado de educación, pero lo hemos hecho quizás en etapas más avanzadas de la educación. Fíjese que diversos estudios apuntan a que la falta de presencialidad ha afectado directamente el desarrollo formativo de los más pequeños. Estos retrasos en términos de lenguaje han afectado el desarrollo de los niños y niñas, ya que se trata de una habilidad transversal que se trabaja desde el nivel preescolar. Para hablar de este tema, ustedes ya la ven ahí en pantalla, estamos con Mariana Oyarzún. Ella es directora de la Escuela de Educación Inicial de la Universidad San Sebastián, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Mariana? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, espero que estén todos muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno, yo lo decía, hemos hablado de temas de educación en este mismo espacio. Hemos visto, digamos, los impactos que tienen en los adolescentes principalmente y en los universitarios, pero no habíamos tocado el tema desde la formación más temprana o la etapa preescolar. Quería preguntarte, en primer lugar, de qué manera esta crisis sanitaria ha impactado justamente el desarrollo formativo de los más pequeños que están o que estuvieron durante mucho tiempo en la casa. Muchos de ellos todavía están. Exacto, exacto. Bueno, efectivamente, ustedes saben que el nivel inicial es sumamente importante porque allí en el fondo se desarrollan ciertas habilidades que son fundamentales para el futuro de cada una de nosotros. Por tanto, el tema de la pandemia afectó mucho. Pensemos que los contextos son diversos, no todos los niños tuvieron la posibilidad de estar en un formato online, más aún que son, ¿no es cierto?, tan chiquititos que necesitan la compañía de un adulto para poder estar a través de las pantallas también. Entonces eso dificulta aún más su proceso de enseñanza-aprendizaje, sin duda. Eso es por un lado, y claramente les afectó mucho porque también el periodo de educación inicial se trabaja mucho el tema de la socialización. La socialización entre pares es fundamental para el desarrollo de todas las habilidades. Y una de las habilidades, ¿no es cierto?, que está siendo la más compleja, es el ámbito del lenguaje. La expresión corporal, la expresión oral, perdón, y cómo ellos se vinculan, ¿no es cierto?, con sus pares, expresando lo que siente, lo que piensa, y eso ha sido un tema muy complejo de poder revertir esta situación. Ahora, si bien es cierto, están volviendo en estos momentos a algunos jardines infantiles, pero también hay temores por parte de los padres en enviarlos. Pensemos que recién está el proceso de vacunación de por medio, entonces claramente vamos a tener que trabajar en aquello. Hay una brecha que va a ser importante y no va a ser tan fácil revertirla, ¿ya? Claro. Sí, usted lo decía, en esta etapa temprana, digamos, de los niños, cuando están en los jardines, uno ve que desarrollan muchas actividades en conjunto, se toman de Así la es. mano, hacen ronda, juegan con diferentes elementos que tienen en las mesas. ¿Cómo hoy día se va a revertir eso? Porque hoy día con el tema de la pandemia lo que se pide es distancia social, que no se compartan cosas. ¿Cómo se trabaja eso hoy? Eso justamente ha sido lo más complejo, porque los niños no lo logran entender, ¿no? Cuesta mucho que entiendan el tema del distanciamiento. Claramente, tanto los padres y apoderados como las educadoras han tenido que, ¿no es cierto?, incentivar a que los niños logren entender que es complejo, que no pueden tomar el mismo lápiz, por ejemplo, que no pueden tomar los mismos elementos. Entonces, claro, jugar desde la distancia es complejo, no ha sido tan fácil. Entonces, claro, las dinámicas se han tenido que ir modificando para que esto no suceda. Entonces, ahí hay un esfuerzo mayor y que en el fondo los padres, yo creo que padres y apoderados lograron darse cuenta de la gran labor
que realizan las educadoras, los profesores en nuestro país, porque finalmente se vieron ellos enfrentados a esta situación, ¿no es cierto?, el año pasado, sobre todo, estando en cuarentena, que tuvieron que un poco ejercer el rol, ¿no es cierto?, que hacemos nosotros en la escuela. Claro. Usted también lo decía, el tema de tener que hacer muchas de las cosas a través de una pantalla. Me imagino que ahí también, bueno, y uno siempre lo dice, los niños aprenden mucho más rápido que los más grandes en el tema tecnológico. Quizás muchos de ellos ya se han Absolutamente. adecuado muy bien. Sí, pero no todos tienen el acceso a las pantallas, entonces ese también es un tema no menor, porque en definitiva ahí vemos la brecha también que existe. Tenemos algunos, ¿no es cierto?, jardines infantiles que, claro, pudieron seguir bajo esta dinámica, haciendo, ¿no es cierto?, el tema de las clases a través de formato online, con ciertos, ¿no es cierto?, periodos para que los niños se pudieran encontrar, conversar, se realizaban juegos también, sin duda que eso les ayudó mucho, pero otros que no tuvieron simplemente el acceso. Y ese es el tema más preocupante. Pensemos en aquellos que no tienen las oportunidades de Internet. Pensemos en aquellos que a lo mejor hay Internet, pero no tienen un computador para conectarse. Entonces también había que buscar otros medios. Yo escuché muchas educadoras que comentaban, bueno, estaban las radios, en las zonas rurales, pensemos también, sí, hay tanto, las realidades son tan diversas y tan distintas que sin duda hay que pensar en ello. Yo creo que no podemos transversalizar y normalizar algo porque todo es distinto. Los territorios de por sí son distintos, entonces hay que ver y actuar bajo esa realidad, que no es menor. Entonces, claro, los niños se adaptan fácilmente. Los que tuvieron acceso a la tecnología, sin duda que tuvieron un tremendo avance en ello. Yo creo que eso no cabe duda y también es un desafío para nosotros en el área de educación, porque la educadora, los profesores, obviamente que tuvieron que innovar, reinventarse a algo que no estaban acostumbrados tampoco. No fue fácil, de hecho, ¿no? Y hasta el día de hoy, esto de estar en clases híbridas, por ejemplo, es un desafío tremendo. Claro, un desafío para toda la familia. Para Ahora, todos. ya tenemos sin duda, tenemos un impacto. Eso está claro. Hay un impacto en un sector bien importante de estos niños. ¿De qué manera hoy día se tiene que trabajar para revertir justamente este impacto que tienen ya en esta etapa? Y desde la academia, desde el trabajo que ustedes desarrollan, ¿de qué manera se puede revertir esto? Bueno, aquí es fundamental hacer un doble esfuerzo. Yo creo que aquí es importante cómo la familia se involucra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Sin duda que ya se involucró el año pasado, eso no cabe duda, pero la familia es el primer agente educativo. Entonces, por tanto, ellos, ahora que se comenzó a trabajar nuevamente con la escuela, ellos deben seguir trabajando en conjunto, ¿no es cierto?, con las educadoras y con los profesores. Eso no puede en el fondo quebrarse ese vínculo. El vínculo familia-escuela es fundamental. Aquí eso es clave. Eso debe seguir estando presente. Por tanto, claramente los colegios, los jardines van a hacer un esfuerzo por revertir esta situación, pero también en casa debemos hacer estos esfuerzos con nuestros hijos. El tema del lenguaje en los niños, ¿no es cierto?, en educación inicial es un tema crítico. Entonces, si no logramos revertir esa situación, van a llegar a un primero básico con un déficit importante en el área. Y el área del lenguaje es algo absolutamente transversal. Por tanto, al ser transversal, afecta en las otras disciplinas, ¿ya? Entonces, aquí, vuelvo a insistir, tenemos que hacer tareas en casa, dando indicaciones, reforzando, haciendo dobles esfuerzos, tanto en la escuela como en casa. Claro.
Estaba leyendo una información que ustedes me enviaron justamente y que habla de las tareas para los más grandes y menciona Exacto. justamente algunos pasos. Eh, por ejemplo, otorgar espacios para hablar. Súper importante. Por ejemplo, bueno, aprovechemos cuando, ¿no es cierto?, estamos cenando, cuando estamos compartiendo la once, cuando estamos en un espacio familiar, la interacción, ¿no es cierto?, con nuestros hijos, conversarle qué piensan, qué sienten, también es importante. El proceso de pandemia a ellos le afectó muchísimo, entonces saber cómo están en el ámbito socioemocional también es importante. Pero que ellos se expresen, qué sienten, qué piensan, eso les va ayudando obviamente a desarrollarse en el ámbito del lenguaje, a obtener, ¿no es cierto?, su vocabulario y no en el fondo darle las cosas. Pasa mucho que en la adquisición del lenguaje los padres, por un tema de aprensiones o miles de cosas, de errores de repente también, que cometemos también los padres primerizos. Yo como madre primeriza también me puedo incluir ahí. Muchas veces el niño te apunta con el dedo lo que quiere y tú corres a dárselo. Y ese es un error tremendo, tremendo. O sea, aquí es importante qué quieres. Hasta que lo diga, le va a costar, sin duda que le va a costar, que quiere la pelota, no importa que lo diga mal, pero uno ahí va, ¿quieres la pelota? A ver, ¿cómo se dice? Repitámoslo juntos, ¿te fijas? Entonces, de una manera vas ya trabajando con él en el área del lenguaje y que se puede expresar oralmente una persona. Eso es súper importante. Claro, y acá también aparece estimular que emitan opiniones, que eso es fundamental también en esta etapa. Claro, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo has vivido? Por ejemplo, el tema, mira, yo te pongo un ejemplo de la misma pandemia. Yo, cuando nos vimos enfrentados a esto, yo le pregunté a mi hija tiene 6 años, es chica, y le pregunté, hija, cuéntame, ¿qué opinas tú con respecto a la pandemia? Entonces, ella le sacó el lado positivo, fíjate. Y eso yo se lo valoro hasta el día de hoy y siempre se lo he dicho, siempre, hija, hay que mirar el lado positivo de las cosas. Y él me dijo, mamá, mira, la pandemia nos hace que estemos encerrados, sí, pero lo más importante es que estamos todos juntos y estamos bien. Sí, que emitan una opinión con respecto a lo que está pasando, yo creo que eso es súper importante. Y yo le decía, claro, hija, podemos estar juntas, porque claro, me decía, antes mamá no estábamos tanto tiempo juntas como ahora. Efectivamente, le decía yo. Y cuando tuvimos que hacer el corte de ella volver al colegio y versus nosotros volver a los respectivos trabajos de manera presencial, fue un tema para ella, fue algo muy fuerte. Le costó entender porque piensa que estuvimos más de un año y fracciones cerrados, entonces no fue fácil tampoco. Entonces los niños sienten mucho esos quiebres. Y había otra parte que tiene que ver con contribuir al desarrollo de vocabulario. Eso también es clave. ¿Y de qué manera se puede explorar eso en esa etapa, digamos? Porque claro, después de los 6 años quizás uno lo puede hacer incentivándolo con alguna historieta, pero en esa etapa más temprana, ¿de qué manera uno puede explorarlo? Bueno, aquí es muy importante, el tema del desarrollo del vocabulario, incentivarlo, también a través de los libros, de los cuentos, que ellos, ¿no es cierto?, empiecen a desarrollar también la imaginación, la creatividad y en el fondo comiencen aquí a explicar, por ejemplo, ¿qué es lo que tú ves? Veo tal cosa en este cuento. ¿Y qué significará esa palabra? ¿Qué crees tú que puede significar esa palabra? Y uno empezar a inculcarle desde pequeño, ¿no es cierto?, el sentido. Si tú no entiendes algo, yo te lo explico, ¿ya? Y para eso existe un diccionario, entonces uno como que lo va familiarizando con ciertas cosas que son sumamente importantes y fundamentales. ¿Te fijas? Pero si tú haces vista gorda, por decirlo de alguna manera,
a una palabra que él no entiende o que ella no entiende, no le vas a incentivar el desarrollo del vocabulario. Entonces es importante incorporarlos desde chiquititos a que, ¿y qué crees tú que es? ¿Qué es lo que crees tú que significa esa palabra? Y ahí uno tiene que en el fondo decirle, mira, esta palabra significa esto. Ah, ya, ok. Pero a través de los cuentos es muy importante que ellos desarrollen, ahí se desarrolla también la creatividad. Por ejemplo, que ellos ojeen un cuento. ¿Y qué es lo que tú ves en el cuento? A través de las imágenes. Eso es muy importante. Así también se adquiere el lenguaje, es una de las etapas cruciales. Claro. Ahora, hablamos justamente del uso de la tecnología, y otro de los aspectos que hemos visto es que hoy día muchos de los estudiantes están mucho tiempo pegados a las pantallas, pegados a los computadores, a los teléfonos, y dejan de hacer otras actividades, que antes de la pandemia generalmente hacían, salir a jugar a la pelota, quizás con sus amigos, o ir al parque. Y claro, hoy día prefieren esas actividades en desmedro justamente de las otras. ¿De qué manera se puede retomar eso? Y me imagino que se va a hacer una etapa, porque también muchos se acostumbraron a estar pegados a estas pantallas. ¿Cómo se retoma eso? Bueno, yo creo que de a poco se van a comenzar a retomar esas instancias de comenzar, ¿no es cierto?, nuevamente a tener esas rutinas, por decirlo de alguna manera, el salir al parque, el jugar a la pelota. Pero el tema de la tecnología y el uso de las pantallas también tiene que ser un poco chequeado, ¿no? No todo es malo, las pantallas. También tenemos que rescatar que si, por ejemplo, van a ver, ¿no es cierto?, un programa en las pantallas, no sé, tal video que les va a ayudar a su desarrollo, es súper importante también, y no es malo eso. Entonces, pero sí, en el fondo, uno como padre tiene que regular un poco esos tiempos, ¿no? Decirle, bueno, hay tiempo para estar en la pantalla, pero mira, aprovecha la pantalla para no tan solo jugar o divertirte, sino que también para aprender. El incentivar aquello también es importante. Eso por un lado. Y por otro, el jugar, el estar al aire libre, aprovecha, ¿no es cierto?, de jugar, de salir a estar con tus amigos, ir al parque, distraerte, el encierro y darle a entender que todo el tiempo que estuvimos encerrados y ahora que tenemos esta puerta, ¿no es cierto?, pero obviamente con todos los resguardos que ello requiere, aprovechémoslo de la mejor manera posible también. Claro. Ahora, esto que estamos hablando no es algo que ocurre solamente acá en Chile, es algo a nivel mundial. ¿Qué dicen las investigaciones, los estudios a nivel internacional en esta materia? Bueno, en todos los países pasa exactamente lo mismo, la brecha está existente, o sea, no somos la excepción, no pensemos que somos la excepción, en todas partes nos hemos visto afectados con este tema de la brecha, que no es menor, obviamente que uno más que otro, dependiendo de los accesos, y vuelvo a reiterar lo mismo, depende de los contextos que tenemos, y a partir de ello, ¿no es cierto?, claramente ahí va a determinar cuál va a ser la brecha, si va a ser de meses, de años, de cuánto. Entonces, no podemos decir, yo me voy a comparar con el país del lado, porque el país del lado tiene una realidad totalmente distinta a la mía, por ejemplo, ¿te fijas? Y el mismo Chile, o sea, nosotros tenemos una territorialidad inmensa, larga, y tampoco podemos compararnos. Es imposible que nos podamos comparar. ¿Ya? Pero claramente que la brecha está. Eso es indiscutible, porque todos los niños se vieron afectados con esto. O sea, no todos, yo creo que todos, ¿no? Toda la etapa escolar, desde la etapa inicial hasta la etapa de educación superior. O sea, a todos les afectó de una u otra manera, claramente. Claro. Ahora, ellos prefieren, leí acá que decía que el 80% de los estudiantes declararon
aprender más fácil cuando estoy con mi profesor o profesora en la sala de clase. Claro, porque tienes la oportunidad de interactuar, tienes la oportunidad de preguntar. En cambio, cuando estás a través del computador, uno visualiza, o sea, nosotros mismos lo vivimos, ¿no? Empiezan todos a levantar las manos y hay algunos que también les pasa que les da vergüenza y no preguntan y se quedan callados. En cambio, cuando uno está en sala, uno los ve, ¿te fijas? Y claro, como a través de la pantalla no todos prenden las cámaras, entonces tampoco uno logra visualizar quién tiene cara de duda y que puede acudir a él o a ella, ¿te fijas? Entonces, claro, ahí es súper difícil poder dar una respuesta. Entonces, claramente la presencialidad ayuda mucho, porque además no tienes distractores, más que estás enfocado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera completa, ¿no? En cambio, en casa, que está el otro hermano, que están haciendo las cosas de la casa, que alguien pasó y el niño se distrajo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en el aula no, están todos enfocados en el objetivo que tienen que ¿cómo se llama?, que trabajar. Claro. Bueno, yo te decía, este espacio se llama El Mundo Post Pandemia y te quería preguntar, para ir finalizando ya esta conversación, ¿cómo ves tú el futuro? Y quizás no un futuro muy, muy lejano, sino que un futuro más dentro de este año. Y ¿cómo si vamos a seguir con este mundo híbrido? Bueno, va a depender un poco de los avances de la pandemia, pero o control de la pandemia. Pero ¿cómo ves tú este tema a partir de esto que hemos pasado? Bueno, yo creo que de todos estos procesos uno tiene que siempre sacar un aprendizaje. Y yo creo que el tema de la virtualidad, hay que sacar lo positivo de la virtualidad, nos hizo enfrentarnos a una realidad que a lo mejor pensamos que obviamente que no estábamos preparados, pero hay que sacar el aprendizaje que tuvimos de él y ver, ¿no es cierto?, desde allí qué oportunidades se nos abren. Yo creo que los profesores aquí tuvieron la oportunidad de innovar y eso yo creo que los niños también lo agradecieron mucho. Yo creo que el hecho de hacer cosas nuevas para ellos también fue importante. Entonces yo me quedaría en el fondo con los aprendizajes. Esperemos que este sistema, ¿no es cierto?, híbrido se termine en el fondo y podamos estar todos juntos, que es lo importante, ¿no? Pero bueno, si no es así, saquemos la mejor cara y saquemos los aprendizajes de ello, claramente. Yo creo que por ahí debe ir nuestra mirada, qué cosas resultaron, qué cosas no resultaron, y donde tenemos brechas que son más importantes, colegios en el cual no tienen la tecnología apropiada, que sabemos que nuestros niños y niñas no tienen acceso por ejemplo, a computadores o a un internet. Bueno, ¿cuál va a ser la estrategia en caso de que tengamos que volver a cuarentena, por ejemplo? Claro. ¿Cuál sería el aprendizaje ahí? Entonces, anticiparnos a esta situación y no volver a vernos enfrentados, por ejemplo, a una cuarentena y volver a tenerlos sin este acceso a la educación, ¿te fijas? Entonces creo que ahí es importante que podamos anticiparnos. Estamos pasando por este periodo en el cual los niños están pudiendo ir a los colegios, los niños van a ser vacunados, entonces creo que es un periodo importante para poder hacer ajustes en caso de que haya que hacerlo. Y anticiparnos. Claro, sí, para finalizar, ya ahora sí, te iba a preguntar un poco justamente por el rol que ustedes cumplen también en el tema de la formación también de los profesionales que van a tener que enfrentar justamente estos desafíos. Me imagino que esto de haber pasado por esta pandemia también va a servir como para entregarle esas herramientas también a estos futuros maestros, estos futuros profesores que van a tener que enfrentar ese mundo post pandemia. Exacto, o sea, nosotros también tuvimos que reinventarnos, por así decirlo, y enfrentar la situación
trabajar, por ejemplo, el tema de las prácticas. Ellos tuvieron que estar, ¿no es cierto?, a través de un formato online, haciendo su práctica. El compartir con los niños a través de las pantallas era totalmente distinto a estar en la presencialidad. Tuvieron que acostumbrarse a eso, a hacer cápsulas para llegar a los niños, tuvieron que hacer juegos para llegar a ellos, por ejemplo. Entonces eso les sirvió mucho también para enfrentarse a esta situación. Yo les decía, tuvieron la oportunidad en este tránsito, ¿no es cierto?, de poder formarse también en estas nuevas experiencias, por así decirlo. Los egresados se vieron enfrentados a la situación ahí real, ¿no? Pero en cambio ustedes tuvieron esa oportunidad y hay que sacarle el máximo provecho a ello. Y en caso que vuelva a suceder, ¿no es cierto?, vernos enfrentados a otra situación compleja como la que hemos vivido, ya saben cómo poder actuar para no dejarlos sin educación a nuestros niños, que es lo más importante. O sea, ellos tenemos que saber llegar a ellos y buscar todas las estrategias y las formas de poder hacerlo. O sea, yo me acuerdo que vi en la televisión que mostraban experiencias maravillosas de profesoras, de educadoras, que iban en carretas en las zonas rurales a dejar las guías a los niños para que ellos estuvieran siempre vinculados, que no se perdiera el vínculo con la escuela, que pudieran avanzar dentro de las posibilidades que tenían, porque no había acceso a Internet, por ejemplo, ¿te fijas? Entonces, y ahí también nos hace pensar, como país, ¿estábamos preparados para enfrentarnos a esto? A nivel mundial, ¿estábamos preparados? Entonces, si uno dice, y la respuesta es no, entonces preparémonos. Claro. Preparémonos ante esto. ¿Para qué volver a cometer los mismos errores, no? Sin duda. Mariana Oyarzún, directora de la Escuela de Educación Inicial de la Universidad San Sebastián, te quiero agradecer por este tiempo que nos diste para hablar de este tema muy interesante en este mundo del pospandemia. No, nada que agradecer, feliz de poder compartir con ustedes en este programa pospandemia, así que cualquier cosa que yo les pueda ayudar, bienvenido sea. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, chao. Muchas gracias. Chao, chao.